Muy buenos días, amados hermanos. También un saludo muy especial a aquellos que nos están escuchando en este momento vía internet. Para mí es de suma alegría y de sumo gozo que llegue el día domingo para poder estar reunidos la iglesia, no solamente esta, sino la iglesia invisible universal, que hoy en este momento se están reuniendo en torno al Señor. Por eso, mis hermanos, le pido que ahí poniéndonos de pie, vámonos a la palabra de Dios, según 2 Corintios 11, del 1 al 4. ¿Ya lo tenemos? Según de Corintios 11, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor, esto fue uno de los devocionales de esta semana, que es pero me pareció muy especial, no solamente para mí, sino para la amada iglesia. La palabra de Dios dice, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces la frase, os he desposado con un solo esposo, Pablo se presenta a sí mismo como un padre que ha buscado y ha encontrado un marido idóneo para su hija, en este caso la iglesia, que ya está lista para ser desposado. Entonces, mis hermanos, de verdad que el deber de todo pastor es cuidar su iglesia. ¿Para qué? Para presentársela a Cristo como una virgen pura y sin mancha. Cuidar de que no se deje engañar por cualquier viento de doctrina. Una iglesia que no se deje engañar por la cantidad de pastores disfrazados de luz. ¿Por qué? Por no tener discernimiento y conocimiento de la verdad bíblica. Entonces, mis hermanos, mi propósito es mostrar bíblicamente lo que Dios nos ha mostrado y lo que Dios nos ha mostrado hacer, ceñido a su palabra, la palabra de Él que es eficaz, pura, sin contaminación. Es por eso, mis hermanos, que mi motivo en oración estoy predicando sobre la cena del Señor, porque a través de la historia ha sido malinterpretada y celebrada. Siempre debemos tener en cuenta que la cena es un memorial del sacrificio de Cristo, que es único y suficiente, sacrificio que Dios acepta y por lo tanto es motivo de exaltación y alabanza a nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, oremos con base a lo que hoy nos mostró en este momento el apóstol Pablo. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra viva, eficaz, Dios de los cielos. De verdad, Padre, que es una gran responsabilidad que tenemos los pastores, Señor, de llevar la palabra tuya pura, Señor, la palabra tuya sincera, de acuerdo, Dios, como tú mandas, no añadirle, Señor, más cosas, Señor, porque la palabra tuya ya está completa, Señor. La palabra tuya fue, Dios de los cielos, inspirada por ti, exhalada por ti. Y hoy la tenemos, Padre Santo, en nuestras manos, Señor amado. Gracias, Dios. Gracias por todo esto, Señor, porque siempre he pensado qué necesidad tenías tú, Dios, de imprimir tu palabra, Señor. Tú no te beneficiabas absolutamente de nada. Los beneficiarios somos nosotros, Dios, al escudriñar, Dios de los cielos, tu palabra, Señor. Ponerla, Dios de los cielos, por obra, Señor. Ayúdame, Dios, Padre Santo, como pastor, a seguir tu palabra, poderla exponer, Dios, a mis hermanos, tal como ella lo dice, sin añadirle, como dije antes, absolutamente nada. A ti, oh Dios, sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza,
por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermano, entonces volviendo, pero antes de todo, sé que lo que he estado predicando y lo que prediqué la semana pasada ha causado mucha inquietud en la iglesia. Pero sabe que me alegro y me gozo de que cause inquietud, porque donde la palabra de Dios no haga nada en los hermanos, o sea que la palabra de Dios o no fue entendida o no penetró realmente en el corazón de nuestros hermanos. Y permítame contar dos testimonios muy preciosos. Uno, pues se acerca una hermana después de predicar la semana pasada y me dice, la había visto tomar la cena, y entonces ella se acerca junto con su madre y me dice, me pregunté, ¿por qué no tomaste la cena hoy? Y me dice, pastor, porque hasta que no sea miembro, no puedo tomar la cena de Señor, ni la voy a tomar. Le cuento que con ese testimonio de una Señor, esto está muy, pero muy bien. Esta semana también llegó otra hermana que es también preciosa, viene desde hace con nosotros mucho tiempo, y me dijo, el mismo domingo, yo quiero hablar con usted, pastor. Entonces viene esta semana, le puse una cita, y me dice, no me voy a demorar mucho. Pastor, yo quiero ser miembro. Ella ya fue bautizada aquí en la iglesia, y me dice, pastor, mientras no sea miembro no puedo tomar la Santa Cena. Le dije, espere que enseñe realmente lo que es la membresía. Sí, lo que es la membresía. Otro hermano también vino y tuvo cita conmigo y me dijo, pastor, ¿cómo así que usted va como le dijera, a reducir la cena del Señor solamente a los miembros? Y le dije, hermano, ¿usted sabe qué es una membresía? Y me dijo, no. Entonces, ¿por qué estás alegando? ¿Sí, no? Le expliqué más o menos lo que es la membresía. Y me dijo, no, pues así sí. Sí, pues así sí. La hermana, siguiendo el testimonio de la hermana, me dijo, no, pastor, yo quiero hacerme miembro. Sí, quiero con anhelo y anhelo en mi corazón tomar la Santa Cena. Por ahora la puedo tomar. Dije, sí, ¿qué fue lo que dije la semana pasada? Que mientras explicaba lo que es la membresía, ¿cierto? La puede seguir, ¿qué? Tomando. ¿Sí? Pero tiene que saber realmente qué es una membresía. ¿Sí? Esto me agrada mucho. Me agrada mucho. Y también entre otros hermanos hubo una pequeña discusión, se puede decir. Hermanos, aquí, ¿qué pesa? ¿Sí, sí o no? Y bueno, llegamos a ¿qué? A un acuerdo. Realmente es todo esto maravilloso. Entonces, hermanos, si no discernimos y tomamos la cena como Jesucristo mandó, no vamos a tener ningún provecho de ella. Hermanos, sabemos que la manera como la Iglesia Católica Romana celebra la cena del Señor es abominable, es detestable, y no podemos sentir ningún tipo de atracción por ello. No podemos, mis hermanos, sentir ningún tipo de atracción por ello. Por eso, mis hermanos, tenemos que profundizar más sobre este hermoso medio de gracia. Profundizar sobre su esencia y lo primero que vamos a ver exactamente es la esencia de la cena del Señor. Y dentro de esa esencia veremos su parte negativa y positiva. Veamos qué nos dice la confesión de fe en el capítulo 30, párrafo 2, que está en el televisor, y lo puse ahí para que lo leamos detenidamente. Para que lo leamos detenidamente. Aunque está ahí, yo lo voy a leer. Dice, en esta ordenanza, o sea, ¿cuál ordenanza? La cena del Señor. Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio, para remisión del pecado. Tengamos todo esto en cuenta. Creo que ahí está resaltado. Sí. Bueno. Ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial
de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez y para siempre. Fue el sacrificio una sola vez y para siempre. O sea que ya no habrá más que sacrificios, ¿sí? Y una ofrenda espiritual de toda alabanza posible a Dios por él mismo. Así que el sacrificio papal, estamos hablando de la iglesia, de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Hermano, estos sermones realmente los he tomado, ¿de dónde? De la Confesión de Fe de 1689. Entonces, vemos que la Confesión de Fe en este párrafo nos describe la parte negativa y la parte positiva. Veamos entonces la descripción negativa. Al principio de la historia de la iglesia, se interpretó literalmente el significado de la cena del Señor. Y este significado, como ellos lo tomaron, comenzó a adquirir un creciente misterio, reverencia y poder en la mente popular. O sea que venimos influidos prácticamente de la iglesia romana, ¿sí? Influidos de la iglesia romana. Y creo que la mayoría de nosotros estuvimos en la Iglesia Católica Romana. Sí, creo que todos participamos durante muchos años. Y eso era lo que ellos nos habían vendido, ¿cierto? Esa idea. Las palabras del Señor, esto es mi cuerpo, se tomó literalmente. Cuando el ministro partía el pan, se estaba realizando un nuevo sacrificio real. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, este elemento se convertía en una nueva encarnación de Cristo. Una nueva encarnación de Cristo. Y la cena del Señor es un nuevo sacrificio de Cristo. ¿Sí ven? Una nueva encarnación y un nuevo ¿qué? Sacrificio. Más adelante vamos a ver que solamente hubo ¿qué? Un sacrificio. Y fue el de Cristo. Sabemos que esto no es lo que la Biblia enseña. Como verdaderos creyentes, no podemos aceptar que la cena del Señor es un nuevo sacrificio de Cristo. Las palabras de nuestro Señor son netamente espirituales. Las palabras que el Señor dijo son netamente ¿qué? Espirituales. En la preciosa palabra de Dios no habla en absoluto de un nuevo sacrificio de Cristo por el pecado. Busquen y si ustedes de pronto lo encuentran, por favor me lo hacen saber y me dicen se equivocó, pastor. Si ustedes lo encuentran. Veamos qué nos dice Juan 19:30. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Ya todo está cumplido. Ya todo ¿qué? Está ¿qué? Hecho. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado. ¿Qué significa la palabra consumado? Significa misión cumplida, significa salvación efectuada, significa rescate pagado. En el momento de la muerte del Mesías, el rescate del pueblo de Dios fue completado totalmente. Consumado es. Fue completado totalmente. Su obra de liberación perfecta y definitiva, a la que no se le puede añadir absolutamente nada. No se le puede añadir absolutamente nada. Hermano, no es solamente esto. Es que, digamos, en esta predicación
sino cuando usted lea la palabra del Señor, no le añada nada más a la palabra de ¿qué? De Dios. Es que no hay necesidad de añadirle más, porque cuando usted le añade algo más a la palabra de Dios, ¿qué pasa, mi hermano? Le está diciendo Dios, tú te equivocaste. Tú te equivocaste, Señor. ¿Sí? Y entonces está culpando al Señor de no saber escribir o de no haber ido que inspirar su palabra. Hebreos 10 del 10 al 14. Dice la palabra del Señor. Hebreos 10 del 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice? Hecha una vez. ¿Y para qué? Y para siempre. Hecho una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto está hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, día tras día había que un sacrificio de un cordero, de una cabra, de muchos sacrificios. ¿Para qué? Para no quitar el pecado, ¿cierto? Sino para cubrir ¿qué? El pecado. El pecado no podía ser quitado. ¿Por qué? Por un cordero. No podía ser quitado por un cordero. Habiendo ofrecido una vez para siempre, vuelve y dice que, léanlo todos, un solo sacrificio por los pecados. Dice, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lean esta parte. Porque con una sola ofrenda hizo una sola ofrenda que hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. O sea que no puede haber más que ofrenda. Hermanos, los creyentes han sido apartados. Los creyentes han sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto pudo hacer eso. Un adorador bajo el Antiguo Pacto tenía que purificarse continuamente de contaminaciones ceremoniales. Pero un creyente bajo el Nuevo Pacto es apartado de manera completa y de manera final. De manera completa y de manera final. En el Nuevo Pacto, Cristo hizo ese sacrificio. ¿Y lo hizo por quién? Por nosotros, por sus escogidos, por sus apartados, por sus creyentes. Y ya no puede haber, ¿qué? Más sacrificios. Eso fue completo y fue final. La obra de quién? De Cristo para nuestras vidas. El hecho que Jesús se haya sentado después de ascender al Padre demuestra que su obra que estaba ya concluida. Ya no tenía que más hacer en este mundo. Ya cumplió lo que su padre le había mandado hacer, lo cumplió exactamente lo que su padre le mandó a hacer. Consumado es. Ya me tengo que ir ¿a qué? Al lado tuyo, a sentarme a la diestra tuya y más bien allá voy a interceder por mis escogidos y por mis apartados. Pero fue una sola. Jesús hizo con un solo sacrificio para siempre. Entonces, viendo estos versículos, es muy importante, mis hermanos, que nos cimentemos y nos afirmemos en la naturaleza de ¿qué? De esta ordenanza. Cuando nosotros hablamos de naturaleza de algo, es necesario entender que esta naturaleza o esta esencia, ¿en qué consiste? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es su propiedad principal? Antes de enseñar sobre la parte positiva, quiero que recordemos qué es un memorial. Hermano, es que esta parte memorial es muy importante para nosotros. Que estemos recordando, ¿cierto?
porque nosotros veníamos muy engañados. Y según la palabra de Dios y la palabra que dijo Cristo, dice, no, es que la Santa Cena simplemente es un ¿qué? Un memorial, un recuerdo, ¿sí? Un recuerdo. Cuando estudiamos el propósito de la cena, que lo venimos estudiando, vimos que Cristo instituyó dicha ordenanza como ¿qué? Como una conmemoración de su sacrificio. Una conmemoración de su sacrificio y nada más. ¿Y dónde lo vemos? ¿Dónde lo veo yo? ¿Y dónde lo vemos nosotros? En la Biblia. Y por eso me gusta justificar lo que yo hablo a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Vamos a lo que dice Lucas 22, 19. Dice, y tomó el pan y dio gracias. ¿Quién? Jesús. Y lo partió y le dio diciendo, esto es ¿qué? Mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Hacer esto qué? En memoria, solamente en memoria de mí. Es un memorial, en memoria de mí. Con estas palabras, entonces Jesús marcó el final de ¿qué? De todos los rituales y sacrificios del sacerdocio en el lugar santo y en el lugar santísimo y del velo que nos separaba de ¿qué? De Dios. Pronto entonces este velo, al haber muerto él en la cruz, sería partido de arriba a abajo, abriéndolo de par en par. ¿Para qué? Para que nosotros ya tengamos acceso a nuestro Padre Celestial. Antes no lo podíamos ¿qué? Tener. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Qué grandes beneficios hizo Jesucristo al ir a la cruz y pagar todo su sacrificio realmente. ¿Por quién? Por nosotros. Todo, mis hermanos. Uy, cuando leo esto me quedo admirado, se me aguan los ojos y yo, solamente tú, Cristo, solamente tú y nadie más. Era el único que podía nos traer salvación. Pero veamos, mis hermanos, la parte positiva. Ya vimos definitivamente lo que es un memorial. Nos quedó claro. Es simplemente ¿qué? Un recuerdo. Primera de Corintios 11, del 24 al 25. Vuelve y nos dice. ¿Y qué? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. ¿Quiénes estaban reunidos con él? ¿Había alguien más? Estaban todos los apóstoles. Sí, estaban solamente ¿qué? Los apóstoles. Y dijo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Yo que me imagino que él señaló, ¿cierto? El pan. ¿Cierto? Dijo, esto es simplemente ¿qué? Mi cuerpo. Era un símbolo. ¿De quién? De él. ¿Sí? Esto es mi cuerpo. Déjenme. Tomad, comer. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué dice? Hacer esto, vuelvo y dice, en memoria de mí. Simplemente en memoria. Asimismo tomó también la copa, después de qué? De haber cenado. Después de haber cenado. Comido la cena pascual. ¿Sí? Diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre. El nuevo pacto, ¿cómo se selló? Con la sangre derramada ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Hacer esto todas las veces que vieres ¿en qué? ¿En memoria de qué? Fíjese que él la repite ¿qué? 2 veces. Es como si estuviera diciéndole, por favor, mis amados, solamente esto téngalo en la memoria. Téngalo en la memoria lo que yo ¿qué? Estoy haciendo ¿qué? Ahora. Recuérdenlo. ¿Cierto? Recuerden. ¿Qué recordamos? ¿El crucificado? ¿En la cruz? Es lo que está diciendo. Recuérdenme cuando yo estoy en la cruz. ¿No?
Recuérdeme, ¿este qué? Momento. Repartiendo el pan y repartiendo el vino. Porque déjeme decirle, mi hermano, que yo venía con ese cuentico hace ratico. Que cuando yo tomaba la cena, miraba allá a un hombre barbado, ¿sí? En la cruz, y lo recordaba, así de esa manera. Pero Cristo no está diciendo esto, ¿o sí? Recuérdeme, solamente este precioso momento. Y lo que significa, los beneficios que trae, simplemente recordarlo, los beneficios. Y ya vimos los beneficios, ¿no? Vamos a ver si de pronto lo recordamos nuevamente. Es un mandato dado por Jesucristo. Jesucristo dio ese mandato. No es ninguna opción para los creyentes. Hermano, esto sí que me impactó. Hermano, porque si decimos que somos creyentes y con voz populi decimos, tú eres mi padre, y muchas veces decimos, yo soy el siervo tuyo, yo soy el esclavo tuyo, y déjeme decirle que si es tu padre, hermano, a menos que usted sea rebelde con su papá y que usted no le obedezca a su papá. Sí, pero si él decimos a voz popular que es mi padre, tengo que obedecer lo que él me manda. Mi padre me mandaba y ¿qué pasó? ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? Y si no lo hacía, vea, como dice mi nieta, papán, ¿cierto? Entonces, esas cosas, hermano, debemos de tener en cuenta. Cuidémonos de lo que nosotros, a veces hablamos. Porque si dice que es su padre, ¿dónde está la obediencia a lo que él manda? Y Dios está diciendo que aquí no es ninguna opción no tomar la cena del Señor. Por tanto, debemos tomar la comunión regularmente si queremos ser fieles al Señor. Si queremos ser fieles al Señor, que nos compró por medio de este acto y que somos llamados a recordar. Y que estamos llamados. ¿Qué significa la palabra entonces hacer? Es un mandato. Háganlo. Háganlo. Y cumplan los requisitos también ¿para qué? Para hacerlo. Porque tomarlo también indignamente va a tener más condenación ¿sobre sobre nuestras vidas. Sobre nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, no nos encontramos ante un nuevo sacrificio de Cristo, no nos encontramos ante un nuevo sacrificio de Cristo, sino ante su recordatorio. Esta palabra la voy a repetir muchas veces. Es un error tomar la cena del Señor de forma literal. Cuando hablo de forma literal, es como la toma la iglesia católica. Cuando participamos de la cena del Señor, no ofrecemos, mis hermanos, un sacrificio nuevo. Lo que recordamos es el sacrificio que Él hizo una vez y para siempre. ¿Y qué hacemos nosotros? Y nos consagramos de nuevo a nosotros mismos. ¿Para qué? Para servirle de una manera obediente a quién? A Él. De una manera obediente a Él. Es que yo le digo, mi hermano, vuelvo y digo, es que es la Biblia la que nos dirige. No es lo que nosotros, no es que nosotros dirigimos la Biblia, sino lo que Él nos dice en la Biblia, eso es lo que debemos de hacer, no inventar más cosas. Cuando inventamos más cosas, es de un hombre que no está en conexión con ¿quién? Con Cristo, con el Señor. Así que estos versículos son muy claros en decirnos que no nos encontramos ante un nuevo sacrificio de Cristo, sino ante un recordatorio. Es un error, una herejía, es una abominación tomar la cena del Señor literalmente. Tomar la cena del Señor literalmente. Un beneficio de entender realmente la cena como Jesucristo enseñó, o sea, memorialmente, nos va a ayudar a tener, ¿sabe qué? Un recuerdo bíblico. Nos va a ayudar a tener un recuerdo de ¿qué? De fe y un recuerdo efectivo. ¿Sí? ¿Sí ve beneficios que trae el tomar la cena dignamente? Nos va a ayudar a tener un recuerdo de lo que dice ¿qué? La palabra de ¿qué? De Dios. Nos va a recordar ¿qué?
la fe, porque la palabra de Dios es la que incrementa ¿qué? Nuestra fe. El Espíritu Santo explicaba, hermano, en la escuela bíblica, que usted recibió a Cristo. ¿Quién viene a morar en su corazón? ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. ¿Sí? Pero si usted dice como un creyente, dice usted un creyente, yo soy creyente. El Espíritu Santo mora en mí. Pero no lee la Biblia. ¿Usted sabe las 5 vías que hay? Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. ¿Sí? Eso es lo que tiene usted que hacer para acrecentar su fe. Para acrecentar. No, el Espíritu Santo ya viene así. Entonces, acuéstese, nunca hago un devocional, nunca leo la Biblia, ¿sí? Nunca realmente escudriño qué es lo que dice la palabra del Señor. Su fe no va, su fe no va a crecer. ¿Sí? Su fe, téngalo por seguro que no va a crecer. Entonces, hermano, la cena del Señor no nos ayuda mágica o físicamente. ¿Cómo nos ayuda? Espiritualmente. Y nos ayuda también mentalmente. Al tomarla entonces, debemos, hermanos, estar seguros de que nuestra mente y espíritu estén ¿quién? Involucrados. Mente y espíritu estén involucrados en la cena del Señor. Por eso la palabra dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. ¿Qué es lo que nos dice? Pruébese, examínense. Usted mismo, ¿cierto? Cada uno a sí mismo. Y depende de lo que usted se examina. Y depende de que usted se pruebe, usted va a tomar la cena del Señor. Esto es un acto de conciencia. Y también un acto de conciencia y también de obediencia ¿a qué? A la palabra ¿qué? A la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que toma la cena indignamente. ¿Qué nos va a pasar? Estamos expuestos a la muerte y estamos expuestos a enfermarnos. Y de pronto usted decía, no hay problema, yo la tomé indignamente, pero a mí no está sucediendo nada. Pero ojo, le puede suceder a su esposa, le puede suceder a quién, a sus hijos, le puede suceder a sus familiares. ¿Sí? Es eso, esto yo lo estuve escudriñando, no lo estoy inventando, pero según lo que dice la palabra de Dios, eso puede ¿qué? Suceder en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, al tomar la cena, estamos recordando que Jesucristo, ¿qué? ¿Cuáles son los beneficios? Al tomar la cena, ¿cuáles son los beneficios que adquirimos? ¿Cierto? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros estamos pensando que en la obra de qué? De Cristo, lo que Él hizo, no en la cruz, sino los beneficios de la obra de Cristo. ¿Cuáles fueron? Nos justificó, nos perdonó todos nuestros pecados, nos dio libre acceso al Padre, nos dio vida eterna y muchos otros ¿qué? Beneficios. Nos santificó. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Que a través de su obra está recuperando la imagen de nuestros primeros padres que se perdió por el pecado. ¿Sí me entiende? La imagen que se perdió, porque la imagen no fue quitada, sino fue deteriorada. Pero con la venida de Cristo y su sacrificio, nosotros cada día nos asemejamos más ¿a quién? A Cristo. Y es recuperando, ¿qué? La imagen que se perdió. La imagen que se deterioró. Por eso es tan importante sujetar, ¿qué? Nuestras mentes a la palabra de Dios. Sujetar, ¿cierto? Nuestras mentes ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Para qué? Para sacar al máximo provecho de lo que es la cena. Por tal motivo, nunca podemos aislarla de la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Nunca debemos aislarla de la predicación del Evangelio, porque fue grande. De lo contrario, entonces no sería un memorial, y por ser memorial nos lleva al siguiente punto, que este sacrificio de Cristo es único
y suficiente sacrificio que Dios acepta. Ese es el único sacrificio que Dios acepta. Hebreos 9:23. 9:23. Dice la palabra del Señor: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Sí? Que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es necesario que el nuevo pacto tuviera mejor sacrificio. Toda la sangre del antiguo pacto era solamente, ¿qué, mis hermanos? Una copia. Era solamente un retrato débil de la sangre que derramó Jesús. De la sangre que derramó Jesús. Los sacrificios del Antiguo Testamento era solo una copia, un retrato débil de la sangre que derramó Jesús. ¿Y sabe lo que pasó? Dios quedó tan satisfecho con la obra de Jesús. Dios quedó satisfecho con la obra de Jesús. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Dios por la obra de Jesús? Vayamos a la palabra del Señor. Filipenses 2, del 9 al 11. Dios está hablando de su Hijo Jesucristo. Dios quedó satisfecho. ¿Sí? ¿Y sabe lo que dijo Dios? Filipenses 2, del 9 dice que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo aún de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe cómo quedó el Señor, nuestro Padre Celestial, con la obra de Cristo? Me quité esta carga encima. Sí, me quité esta carga. Estoy satisfecho, mi amado hijo, mi precioso hijo. Ven para acá y le doy un abrazo. ¿Sí? Porque quedó satisfecho con la obra de ¿qué? De Cristo. Y esto es grandioso. Dios está infinitamente satisfecho con el único sacrificio de Jesús, no con ningún otro, no con ningún otro. Hebreos 10:14. Señor, este sí es hermoso. Dice el Señor: porque con una sola ofrenda, ¿hizo qué? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. No hay más ofrenda. ¿Qué nos hizo nosotros? Santos. ¿Delante de quién? De Dios. ¿Usted sabe que tú eres santo delante del Señor? De Dios Padre. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Nos santificó delante de quién? De Él. En el antiguo pacto era necesario que se viera varios sacrificios por el pecado, porque Dios simplemente estaba revelando un plan progresivamente. Sabemos que estos sacrificios eran sola una sombra del gran y final sacrificio que vendría ¿qué? En Cristo. Una sombra del gran y final sacrificio ¿de quién? De Jesucristo. Hermano, gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Estamos en el Nuevo Pacto. Por lo que hizo Cristo que en la cruz. Entonces la ley del Antiguo Testamento solo tenía la sombra de bienes venideros. Y bajo esta sombra, Dios fue muy generoso, remitiendo el pecado temporalmente ¿a qué? A esos sacrificios. Temporalmente remitiendo, fue muy generoso, remitiendo los pecados ¿a qué? A esos sacrificios.
los cubría, más no que los quitaba. Ya venido Jesucristo, fue, mis hermanos, el perfecto sacrificio ofrecido. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Con esta verdad no podemos quitarle ni ponerle a la cena un verdadero significado. No podemos. No podemos. Tal como lo dijo Jesucristo, así debe de ser. No podemos añadirle ni quitarle nada a la cena. Entonces, hermanos, el estar renovando cada semana el sacrificio de Cristo, como lo hace la Iglesia Católica, porque están renovando cada día el sacrificio de Cristo, es una herejía. Y esto, mis hermanos, trae graves problemas a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos cayendo al igual que el Antiguo Testamento, ofreciendo ¿qué? Sacrificios ¿qué? A cada momento, y estaríamos pensando que el sacrificio de Cristo solo sería ¿qué? Temporal. Y solo cubriría el pecado, no lo quitaría. Eso es lo que hace la Iglesia ¿qué? Católica, todas las semanas, ¿cierto? A mí me llama la atención, un día que estuve comprando por ahí unas arepas y me puse a mirar, en ese momento estaban celebrando la Eucaristía, esto, y entonces el curita dijo: te clamamos a ti, Espíritu de Dios, que descienda y vuelva este pan como el cuerpo de ¿qué? De Cristo. Que haga presencia el cuerpo de Cristo ¿qué? Ahí. Y que la sangre, realmente el vino, se convierta en la sangre de ¿qué? De Cristo. Dígame, hermano, si eso no es una herejía. ¿Cierto? Porque el cuerpo de Cristo nos hace presencia ¿qué? Ahí. Es solamente que un recordatorio. Simplemente es un símbolo. Es un símbolo, mi hermano. Y es que una sustancia no se puede ¿qué? Cambiar. No se puede cambiar. ¿Para qué? Para nada. Juan 1:29. Dice la palabra del Señor: el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué es lo que hace Juan? Mírenlo. ¿Sabe cuál es el que viene? Ahí viene ¿qué? Jesucristo. El que quita ¿qué? El pecado del mundo. El que quita ¿qué? El pecado del mundo. El mismo Juan lo estaba certificando. Que ya le está diciendo a los judíos: no es el cordero. No son los sacrificios que haga. ¿Sí? Sino solo es que ese que viene ahí, ese sí los quita. Porque este es el verdadero cordero mandado ¿por qué? Por el Padre. A que nos libere de todo pecado. Jesús era la gran propiciación por el pecado, que Dios había pactado desde la eternidad, enviarlo al mundo. Era el Cordero de Dios. Así que Cristo es el Salvador completo. Él quita el pecado. Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo y los llevó en su cuerpo sobre el madero. Así que no se necesita más sacrificio, mis hermanos. Él llevó sobre sí, sacrificado al madero, todo sacrificio. Y déjenme decirle que no sé si ustedes lo habrán visto o lo habrán vivido o han visto a alguien. No he visto hasta ahora que un verdadero creyente, cuando peca, se flagele. Un verdadero creyente. Yo no lo he visto. Que cuando peca se flagele física y espiritualmente. Nosotros ejercitamos nuestra fe en el único, último, perfecto y eficaz sacrificio de Cristo en la cruz, hecho una vez y para siempre. Hecho una vez y para siempre. ¿Necesita ir de rodillas al cerro de Monserrate? ¿Necesita flagelarse? ¿Cierto? ¿No? Ya todo sacrificio fue pago por Jesucristo. Entonces, esto nos lleva a otro punto. La cena del Señor es el único sacrificio de Cristo como alabanza
¿A quién? A Él. Como alabanza, ¿a quién? A Él. Aquí hay una frase de la confesión de fe que puede ser mal entendida. ¿Y cuál es la frase? Y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por Él mismo. Pregunto, mis hermanos, ¿presentamos una ofrenda espiritual cuando tomamos la cena? ¿Es la celebración de la cena un sacrificio religioso? Si la oración a Dios es un sacrificio espiritual, ¿es la cena entonces un acto de adoración? Hermano, entonces aquí debemos de tener nosotros mucho cuidado. No sea que resultemos afirmando aquí algo que hemos negado en el punto anterior. O sea que cada vez que tomamos la cena, estamos ofreciendo sacrificio a Dios. Creo que recordar el sacrificio de Cristo sí es un acto de ¿qué? De adoración. Sí es un acto de adoración. Puede verse como una ofrenda espiritual y digno de toda alabanza posible a Dios. Cuando los discípulos cenaron con el Señor, ¿sabe lo que hicieron los discípulos? Participaron con devoción y adoración, ¿cierto? De estos elementos. Participaron en devoción y adoración de estos elementos. Pero todo como hay que sustentarlo a través de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice Mateo 26:30? Y cuando hubieron cantado el himno o adorando, salieron ¿qué? Al monte de los olivos. ¿Qué hicieron después de la cena? Salieron al monte de los olivos, cantaron himnos y adoraron, ¿cierto? O sea que la adoración sí es. La última celebración de la Pascua y la institución de la primera cena del Señor había concluido. El Señor y los discípulos cantaron la segunda parte del Ayel. Cantaron la segunda parte del Salmo 115 hasta el Salmo 118. Se llamó el Salmo Ayel. ¿Sí? Y se dirigieron al monte de ¿qué? De los Olivos en aquella noche. Jesús el Mesías cantó los salmos que profetizaban sus sufrimientos, y estamos hablando de un contexto de ¿qué? De adoración. O sea que Jesús participó. ¿De qué? De también ¿qué? Los himnos. ¿Sí? Hebreos 13, del 10 al 16. Dice la palabra de Dios: nosotros tenemos un altar, el cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado. Pero el cuerpo de estos animales se queman fuera del campamento. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad. Acuérdese que no fue exactamente Jerusalén, sino fue ¿qué? Fuera de ¿qué? De la ciudad. ¿Para qué? Para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió. Hermanos, o sea que nosotros estamos llamados a sufrir. Sí, los mismos sufrimientos de Cristo tienen que ser también parte de ¿qué? De nosotros. Entonces, ¿por qué nos quejamos cuando sufrimos? Si usted es verdadero creyente, usted está dispuesto a sufrir. ¿Por la obra de qué? Por la obra de qué? De Cristo. No es como nos vendieron antes, ¿cierto? La idea de que, voy a ir por ahí, ¿cómo es que llaman una religión? Pare de qué? De sufrir. ¿Cierto? No, hermano. Yo me pongo a pensar, semejante hombre como el apóstol Pablo. Uy, esta semana
me vi un video sobre el profeta Isaías. ¿Sabe cómo murió el profeta Isaías? Dice el gran profeta, porque yo admiro al profeta Isaías. Lo colgaron de un palo, ¿sí? De los pies y manos a un palo horizontal. Y con una sierra lo partieron en dos, estando vivo. Dijo, Señor, nosotros no sufrimos nada. Nosotros no sufrimos. No, y yo vi eso y, Señor, ¿cómo es posible? Dice el Señor, así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos las mismas deshonras que Él sufrió. Pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca en este mundo para siempre, sino que vamos en busca de ¿qué? De la ciudad futura. ¿Usted está en busca de la ciudad futura? ¿Usted se apega a lo de esta tierra? Hermano, no hay entierro contra cebo ni tumba con caja fuerte. Hermano, es que eso, mis hermanos, esto nada, pero absolutamente nada queda, hermano. Hermano, lo más lindo y lo más precioso es tener los ojos en la ciudad celestial. Allá voy a estar con... Hermano, cuando yo vea a mi esposa, no como esposa, sino como hermana, digo, gloria a Dios, y venga aquí, hermanita mía. ¡Oh! Pero qué triste es. Claro que si usted no ama a su esposa, usted vaya para el infierno. ¿Sí o no? No vaya para el infierno. Y lo tremendo, mi hermano, aquí saliéndome un poquito, porque van a dar unos devocionales muy chéveres de los matrimonios, es que usted es responsable de santificar a ¿qué? A su esposo. Usted es responsable de santificar. Si su esposa no va, usted tampoco va. Es una responsabilidad suya. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo, pues, con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien, ¿cierto? Y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que agradan a Dios? El compartir con otros las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a luz. ¿Cierto? ¿Cierto? Las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. Estamos llamados, hermanos, a compartir a otros. Hermanos, pregunto, ¿nos estamos contradiciendo? No. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Es la fuente de toda adoración y de sacrificio espiritual. Pero aquí debemos advertir algo. Hay una diferencia entre el sacrificio de alabanza y un sacrificio cruento. Diferencia entre un sacrificio de alabanza y un sacrificio cruento. El sacrificio de alabanza es nuestra respuesta de agradecimiento por la obra de Cristo, que es muy diferente a un sacrificio cruento, que es un sacrificio de un animal. Lo que significa un sacrificio de un animal. Es el caso del sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento por el perdón de los pecados. Entonces, mis hermanos, diferenciando esto, nos vamos a librar de ¿qué? De creer que el participar de la cena es un sacrificio cruento a Dios. Es un sacrificio cruento a Dios. No, señor. Hebreos 13:15. Dice la palabra del Señor. Por eso debemos alabar siempre a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que nosotros debemos de ofrecer. Alabémoslo, pues, con nuestros, ¿qué? Nuestros labios. Alabémosle, glorifiquémoslo. Cuando estemos alabando, cuando estemos glorificando, cuando estemos adorando al Señor, a los himnos, hermano, póngale cuidado a las letras de los himnos. Y son tan hermosos, pero preciosos. ¿Sí? Hermanos, tener un espíritu de adoración es el balance perfecto para participación de la cena. Una cena no se celebra adecuadamente si no nos detenemos en autosemirarnos y confesando nuestros pecados. Veamos entonces las aplicaciones.
Aquí debemos de tener una aplicación bien clara. Considerar la cena del Señor como lo hace la enseñanza católica romana es abominable, es detestable y no podemos sentir ningún tipo de simpatía por ello. Hoy vemos hermanos supuestamente cristianos muy livianos en estas cosas. Vemos a cristianos asistiendo a una misa sabiendo que allí se mancilla el sacrificio de Cristo y se injuria la palabra de Dios. Y se injuria la palabra de Dios. Hemos visto lo que significa la cena y también heréticamente lo que no es. Ahora apliquemos esto a nuestras vidas. Miremos unas apartes que pertenecen al catecismo de la Iglesia Católica. En el capítulo que habla de la Eucaristía, hermano, voy a leerlo, pero también está en el televisor. El capítulo 1353 dice lo siguiente: en la misa, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición sobre el pan y el vino, para que se conviertan en ¿qué? Por su poder, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso es lo que dice, ¿cierto?, el catecismo de ellos. Y que quienes toman parte de la Eucaristía sean solo un cuerpo y un solo espíritu. Pero veamos qué nos dice la Escritura con respecto a esto. Hebreos 7, del 25 al 27. Por cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque el sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día. ¿Cómo qué? Como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Es abominación lo que hace en la Iglesia Católica? ¿Es herejía? Según lo que dice la palabra del Señor, claro que sí. Pero en el capítulo 1365 dice: por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. Eso es lo que dice, ¿cierto? El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. La liturgia eucarística, parte central de la misa, se hace en el altar, lugar del sacrificio. Después hay una invocación al Espíritu Santo para que transforme las ofrendas en cuerpo y sangre de Cristo, donde se realiza la transustanciación, la consagración del pan y del vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, en un pan y en una copa. Esta herejía afrenta el sacrificio de Cristo, no en su eficacia, pues esta no puede ser injuriada, pero sí en su gloria. Esta herejía roba y oscurece la completa obra y gloria de Cristo al atreverse a considerarlo repetido, no único, no final. La gloria de la cruz fue un solo sacrificio, y este sacrificio completamente y cabalmente la justicia de Dios, y logró una completa redención. El sacrificio de la misa niega todo esto. El sacrificio que hacen ellos en la misa niega todo esto. Si entendemos esto y creemos estas verdades, la misa nos resultará abominable, tan abominable a nosotros como fue para los autores de la confesión de fe y para la reforma, hermano.
O sea, que lo que escribieron la reforma, hermano, fueron 300 personas que intervinieron prácticamente en la confesión de fe, para hacerla. Mis hermanos, yo creo que ellos no se equivocaron, porque todos lo sustentaron a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces, hermano, déjeme preguntarle, ¿qué hace un verdadero creyente en un lugar donde se ofende tan abierta y mentirosamente el sacrificio? ¿Qué lo mantiene en pie ante Dios? La lealtad de quien desea usted honrar. ¿Qué hacemos nosotros, mis hermanos, allá? Ese, hermano, no es una obligación. Es que usted piense en todo lo que hoy Cristo nos ha hablado, que el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas, participando de semejantes herejías. Amado, nuestro aprecio y amor por el sacrificio de Cristo debe llevarnos a una profunda comprensión de este para nuestro buen provecho. Nuestro provecho en la cena y nuestra gratitud en ella está ligado a nuestra comprensión de la gloria del sacrificio de Cristo. Jonás 2:9 nos habla algo bien especial. Yo, en cambio, decía Jonás 2:9, te ofreceré sacrificios y cánticos de ¿qué? De gratitud. ¿Y cánticos de qué? De gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. La salvación viene del Señor. Hermano, entonces lo único que nos queda es darle sacrificios de alabanza y gratitud a nuestro amado Jesucristo por tan grande salvación. Hermano, nuestro deber es huir de todo aquello que le quita la gloria y honra al sacrificio de Cristo. Y te hago una pregunta. ¿Usted se sentiría alegre o contento escuchando a alguien que ofende la memoria de su familiar más amado? ¿Usted se sentiría satisfecho? Entonces, ¿por qué creyentes prestan oído y festejan escuchando bromas de Cristo crucificado? ¿Por qué? Están ofendiendo. ¿Usted ama a Cristo? ¿Usted ama el sacrificio de Cristo? ¿Usted por qué permite, mis hermanos, entonces, esas burlas que muchas veces hacen de sacrificio? ¿Por qué? ¿Por complacer entonces al amigo de la empresa? Y entonces cuando echa realmente una burla sobre Jesucristo y una broma de Jesucristo, usted, no, maravilloso. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos, mis hermanos, parados? ¿Por qué prestan oído y festejan escuchando bromas de Jesucristo crucificado? Escuchando malas predicaciones, malas enseñanzas o malas prácticas. ¿Merecería más honra la memoria de un familiar que la gloria de Dios? ¿Se merecería más honra? Hermano, piense y analice. Piense, hermano, y analice. Un verdadero hijo de Dios debería tener por abominación todo aquello que ofende a Cristo y su único sacrificio en la cruz. Y una de esas maneras que ofenden es la misa. Si usted, después de toda explicación que di hoy, estará pensando que soy muy exagerado, hermano, le invito a rogarle al Señor que le sensibilice tu alma y le dé admiración por el sacrificio de Cristo y un celo que le lleve a evitar todo lugar donde se ofende el sacrificio de Cristo. Y si es posible, redarguya. Y si es posible, siéntase ofendido por aquellos que pisotean el gran sacrificio de Cristo. Siéntase ofendido. Hermano, aquí hay una hermana que me ha gustado mucho eso. En una reunión de una empresa, echaron un chiste de Cristo y estaba reunido todos los grandes empresarios y todos los administradores, y esa hermana se paró y dijo: un momentico, respete a Jesucristo. ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? Hermano, párese bien. Si realmente usted aprecia el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Amén.
Señor, gracias te damos, Dios, por todo, Dios, lo que tú nos has enseñado, Padre Santo, en esta mañana, Dios de los cielos. Grande eres tú y digno de ser exaltado, glorificado, alabado, Cristo, por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Señor, gracias. Gracias, Cristo, porque tú instituiste tu cena en un lugar íntimo, entre tus miembros, entre los verdaderos creyentes. Simplemente dijiste, este es el pan, este es un símbolo, este es el vino, un símbolo. No me recuerden crucificado en la cruz, porque realmente yo no sé cómo era el físico de Jesucristo, cómo me lo voy a imaginar allá. Eso puede convertirse aún en idolatría. Yo no estuve con él. Simplemente nos imaginamos porque nos han vendido esa imagen de Cristo. Un hombre barbado, de pelo largo. Y en eso nosotros nos imaginamos. Pero Cristo no quiso que recordaran eso, sino recordaran el momento tan precioso de la cena del Señor. Y a través de recordar la cena del Señor, memorizar la cena del Señor, traer a la memoria, recordamos los beneficios que Él obtuvo, la justificación, el perdón de los pecados, darnos vida eterna, recuperar la imagen y semejanza que se había deteriorado, nos santifica, Dios de los cielos. Y gracias porque el gran sacrificio tuyo, Cristo, que el gran beneficio fue haber partido el velo en dos, y haber abierto ese velo para que nosotros entráramos, tuviéramos acceso a la presencia de nuestro Dios. Y hoy lo tenemos delante de ti, Padre amado, humillado delante de ti. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, porque tú partiste al cielo. Y tú al partir al cielo no hubieras dejado nada, no estaríamos recordando esto. Pero nos dejaste el maravilloso Espíritu Santo. El hermoso Espíritu Santo que hoy mora en nosotros. Y es Él el que trae a memoria ese momento tan especial, tan solemne, tan grandioso. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque nos ilumina a través de tu palabra. Gracias porque cada vez que la escudriñamos, ahí estás tú, diciéndome, mire, esto es lo que quiero enseñarte hoy para que lo pongas por obra. Gracias por todo esto. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.